Y doctor Salerno, vinimos a escucharlo a ustedes para entender y aprender de qué se trata esta ley de bases. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Un placer poder compartir aquí en este momento con el auditorio. Ustedes también, Roberto, por todo lo que hacen por las pymes. Omar también vive también un agradecimiento especial. Y bueno, realmente en este momento queremos compartir con ustedes toda la información especial, algunos algunas cláusulas beneficiosas que nos permiten de la ley de PYME en la parte de capítulo fiscal y en la parte fiscal, que es muy interesante para todas las pymes, y dado que una gran cantidad de pymes últimamente, y que realmente cantidad y que son beneficiosas en muchos de los puntos para que lo podamos utilizar, pero tienen fechas exiguas, por eso hemos hecho el tema de poder hacer un webinar para informar justamente sobre cómo utilizarlas, cuáles son las cláusulas y básicamente puntualizar en algunos aspectos. Por ejemplo, en lo que es el capítulo fiscal, nosotros lo que vamos a hablar, y se los comento brevemente, es la amplia moratoria impositiva y previsional que va a estar a cargo del doctor Barreira, la parte de blanqueo a cargo de la contadora Clerici. Yo les voy a comentar todo el tema de bienes personales y cómo aprovechar la utilización del periodo de los 5 años, y el doctor Viró nos va a comentar los principales aspectos de los beneficios que tendríamos, las cláusulas que tendríamos de las normas laborales que han surgido con la ley de base. Ha habido otros temas también que no los vamos a tratar en este momento por un tema de extensión, que es la modificación de las retenciones de impuesto a las ganancias para los empleados en relación de dependencia, el monotributo y, por ejemplo, la cláusula que dispone la eliminación del requisito del ITI. Pero bueno, eso es como contexto general. Vamos a tratar de tener bloques de 10 minutos cada uno de nosotros. Las preguntas que después quieran formular en el chat, nos las formulan y nosotros con todo gusto las contestaremos. Y bueno, básicamente también si surgen alguna duda después, se contactan y nosotros vía mail les contestamos sin ningún problema. Bueno, para hacerlo ya breve esto, la introducción, le doy paso a la contadora Maya Clesi, que nos va a comentar los principales aspectos del blanqueo impositivo. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, gracias por la participación el día de hoy. Bueno, sí, les voy a estar comentando sobre este nuevo régimen de regularización de activos o mejor conocido como blanqueo que trajo esta nueva ley de bases. La idea es poder comentarles los aspectos más importantes para tener en claro quiénes van a poder acceder a este blanqueo, cuáles van a ser las formas según el tipo de bien que se regularice, cuáles van a ser los plazos, el impuesto que se paga sobre este blanqueo, que en algunos casos vamos a ver que es nulo, y también, bueno, los beneficios generales que van a tener las personas que adhieran a este régimen, que básicamente es para regularizar bienes que no hubieran estado declarados al 31 de diciembre del 2023. Así que bueno, para comenzar con quiénes van a poder adherir al blanqueo, acá tenemos, van a poder adherirse las personas humanas, las asociaciones indivisas y también las sociedades. Habilita además que puedan adherirse quienes hayan sido residentes argentinos antes del 31 de diciembre y que ya no lo fueran, bueno, les permiten poder regularizar bajo este blanqueo y en ese caso adquirirían nuevamente la residencia en Argentina, la residencia fiscal desde el año 2024. Y como sujetos excluidos, para mencionar, es muy similar a blanqueos anteriores, o sea, tenemos funcionarios públicos y familiares, quienes tengan alguna condena por algún tipo de delito, y quienes estén, por ejemplo, también declarados en quiebra. Bueno, hay algunos casos de gente que no puede adherirse. Sacando estas excepciones, la verdad que es bastante amplio. Y bueno, pasando en sí a lo que es el régimen de regularización, lo primero a tener en claro es que está segmentado en dos modalidades. Una que va a ser el régimen especial, que es exclusivamente para poder exteriorizar dinero en efectivo en Argentina, ya sea pesos o moneda extranjera, y también permite regularizar dinero que esté en el exterior o títulos valores en el exterior. Vamos a ver que este régimen,
lo que tiene de beneficioso es que la ley habilita a poder regularizarlos cumpliendo con algunas condiciones de permanencia bueno, estos fondos se tienen que depositar básicamente en una cuenta especial para el blanqueo. Entonces, si se dejan depositados hasta cierta fecha o si se utilizan para ciertas inversiones, no van a pagar impuesto especial. Y en caso de que uno lo quiera retirar después de las fechas que prevé la ley, en ese caso sí habría un impuesto que es del 5%, es una tasa ahí pareja del 5%. Ese es el régimen para lo que es dinero en efectivo. Después vamos a ver que tenemos otro régimen que es general, que es para el resto de los bienes, que este régimen también cuenta con algunos beneficios. Por ejemplo, tiene una franquicia de $100.000, que es un monto sobre el cual no se va a pagar impuesto especial, o sea, los que blanqueen hasta $100.000 no pagarían impuesto especial, y los que blanqueen más de $100.000 pagarían por lo que exceda estos $100.000. Y bueno, vamos a ver también que tiene distintas etapas, tiene distintas alícuotas. La idea sería ahora poder comentarles el régimen general con todas las características que tiene y después pasamos al régimen especial. Como les decía recién, este régimen general va a abarcar básicamente todo lo que no sea dinero en efectivo, así que se pueden regularizar inmuebles, se pueden regularizar participaciones societarias que se tengan que no coticen en bolsa, títulos valores que sí coticen en bolsa, bienes muebles como podría ser el caso de un rodado, créditos, criptomonedas con algunas salvedades también se podrían regularizar y otro tipo de bienes como ser joyas, por ejemplo, bienes que pueden estar en Argentina, pero también pueden estar en el exterior. Entonces, todos estos bienes van a entrar bajo el régimen general, que, como les decía antes, y pasando un poquito, avanzando un punto, lo que permite va a ser que, bueno, si uno regulariza bienes hasta $100.000, la tasa del impuesto va a ser cero, o sea, no se va a pagar impuesto especial, y superando los $100.000 solamente pagarían sobre el excedente. Y bueno, ¿cuál es el impuesto que se paga? Acá lo que se va a pagar va a ser, en el caso de hacerlo, como está segmentado en 3 etapas, en el caso de hacerlo en la primera etapa, esta etapa va hasta el 30 de septiembre del 2024, el impuesto que se pagaría sería el del 5%. Luego tenemos una segunda etapa que va a llegar hasta el 31 de diciembre de 2024, en donde el impuesto que se pagaría sería el 10% sobre estos bienes regularizados, y una última etapa que va hasta el 31 de marzo, por el momento si es que no lo extienden, donde el impuesto especial que se pagaría sería del 15%. Entonces, bueno, acá lo importante a considerar va a ser que la base de cálculo va a estar conformada por los bienes que uno tenga para exteriorizar, que van a estar valuados en dólares, o si es un bien que tiene un valor en pesos, se va a usar un tipo de cambio de 1.000 pesos para convertirlo en dólares. Entonces, una vez que uno tiene claro cuáles son los bienes en dólares a regularizar, se va a descontar los $100.000 de franquicia y dependiendo en la etapa en donde uno defina regularizar, es si va a pagar el 5, el 10 o el 15%. Va a haber una primera fecha, en la fecha de manifestación que les mencionaba antes, la primera columna, que es la de manifestación, ahí se tiene que hacer el pago adelantado de este impuesto especial, que consiste en el 75% de ese impuesto. Entonces, eso se pagaría en esa primera fecha. Luego, cuando se presenta la declaración jurada, si es que hay impuesto a pagar, ahí se pagaría el saldo. Así que bueno, eso básicamente con las etapas. Acá para lo más importante a tener en cuenta es tratar de poder hacerlo en la primera fecha para aprovechar un poco la tasa que es bastante más económica que el resto. Em, Avanzando con el tema, esto ya es una cosa que nos fue llegando sobre el caso de gente que si puede regularizar en más de una etapa. Y sí, se puede regularizar en más de una etapa, la ley lo admite. El tema es que a los efectos del blanqueo y a los efectos del cálculo de impuesto especial, la que se toma como válida es la última regularización que se haga. Entonces, acá lo importante sería, bueno, poder si se tiene previsto poder aprovechar este régimen de regularización, tener una claridad de todos los bienes que se van a regularizar para tratar de llegar a la primera fecha, que es del 30 de septiembre,
para que no se incorporen bienes después que nos cambie la alícuota de todo el blanqueo, básicamente. Luego el tema del pago adelantado, se los comentaba recién, en las fechas donde se manifiesta la voluntad de regularización, si es que hay impuesto a pagar, se tiene que pagar este impuesto, un adelanto del 75% del total. Y por último, el tema de la evaluación de bienes. En general, para este blanqueo, las evaluaciones de bienes que se están tomando son evaluaciones tendientes a una evaluación de mercado, por ejemplo, para bienes inmuebles, después, bueno, para rodados, o también puede llegar a ser un valor de adquisición, el costo de ese bien actualizado. Eso va a depender de cada tipo de bien que se regularice, pero bueno, lo general que vemos es esto. Así que bueno, cerrando con el régimen general, entonces sería para todos los bienes que no sean dinero en efectivo, o sea, tenencia de dinero, tenemos la franquicia esta de $100.000 y tenemos las 3 etapas para regularizar. Eso como básico, digamos, para tener en cuenta del régimen. Ya pasando al régimen especial de regularización de activos, yo les comentaba antes que esto era para regularizar dinero en efectivo que esté en Argentina o en el exterior, y también suma a lo que es dinero depositado en cuentas bancarias del exterior y títulos valores que estén en el exterior. Estos dos últimos son optativos. ¿Por qué? Porque este blanqueo lo que prevé es que estos fondos que uno quiera regularizar bajo el régimen especial tienen que estar depositados en una cuenta bancaria que se va a abrir a los efectos del blanqueo antes del 30 de septiembre del 2024. ¿Y qué podría pasar con dinero en efectivo en el exterior? Que uno prefiera no depositarlo en una cuenta bancaria en Argentina, eso es optativo, o sea, el que lo quiere traer va a estar bajo el régimen especial, y el que lo quiera, esos fondos que tienen en el exterior, dejarlos depositados en el exterior, igualmente blanquearlos, lo puede hacer. Lo único que tiene que tener en cuenta es que ya no van a entrar por este régimen si los dejan en el exterior, sino que pasan automáticamente al régimen general con las etapas y las alícuotas que hablábamos antes. Entonces, el régimen general, para lo que sí se deposite en estas cuentas bancarias, van a ser cuentas bancarias que se van a poder abrir en bancos, y van a ser cuentas que se van a poder abrir también en Alix como cuentas comitentes. Y lo importante es la fecha del 30 de septiembre, porque es la fecha límite para poder depositar estos fondos y que cuenten con estos beneficios que les voy a comentar ahora. Los fondos que se depositen en esta cuenta porque se blanquean, en principio no pagarían el impuesto especial. O sea, hay que cumplir con condiciones que son que permanezcan un cierto tiempo depositado en esta cuenta especial, y también la ley habilita a poder utilizarlos y destinarlos a ciertas inversiones sin pagar impuesto también. O sea, en principio no pagan impuesto cumpliendo cualquiera de esas dos condiciones. En el caso de que uno opte por retirarlo después del 30 de septiembre, lógicamente, ahí lo que aplicaría sería sí un pago de impuesto especial, que en el caso de retirar los fondos, lo que va a hacer el banco o la LIC es retenerlo directamente. Y ese impuesto va a ser de un 5% en cualquier fecha que se haga, obviamente después del 30 de septiembre. Así que en líneas generales, ese es el régimen especial de regularización. Para clarificar cuáles son las fechas en las cuales uno debería mantener el dinero depositado en cuenta, acá se dividen en dos partes. Si uno regulariza bienes por más de $100.000, lo que regularice de efectivo lo tendría que mantener depositado hasta el 31 de diciembre del 2025. Como alternativa, la ley da opciones de inversiones a las cuales uno va a poder destinar esos fondos sin que aplique la retención. Y básicamente son las siguientes. O sea, habilita lo que son inversiones financieras, que habilita la opción de títulos públicos, por ejemplo, adquirir títulos públicos, adquirir cuotas partes de fideicomisos que sean de inversión productiva. Habilita también la compra de acciones, obligaciones negociables, suscribir cuotas partes de fondo común y de inversión determinados. Y también habilita que se use si uno tuviera que pagar impuestos por los bienes que van, el resto de los bienes que van por régimen general, se puede usar esos fondos para pagar impuestos. Y el que me parece más importante es este, que es el de que se puede utilizar los fondos para inversiones en proyectos inmobiliarios.
Para mencionar un caso, podría ser, por ejemplo, un departamento en Pozo, o sea, que uno regularice más de $100.000 y ese dinero que tenga depositado en cuenta, si lo quiere retirar antes del 31 de diciembre del 2025, pero quiere seguir con esta ventaja o este beneficio de no pagar impuestos, bueno, lo podría invertir en un proyecto inmobiliario y no le aplicaría la retención. Y después tenemos el segundo caso, que sería para quienes blanqueen menos de $100.000, que acá cambia la condición, o sea, acá le permiten mantener los fondos, o sea, como obligatorio sería mantener los fondos depositados hasta el 30 de septiembre, con algunas salvedades. A partir del 1 de octubre, ahí sí la ley habilita a que los pueda retirar a libre elección, digamos, sin que aplique la retención del 5%. Y bueno, les decía antes que para esta regularización de hasta $100.000, la ley también prevé que se puedan utilizar antes del 30 de septiembre con los siguientes destinos. O sea, acá lo que nos habilita es también inversiones financieras, que acá lo único que habilita es fideicomiso de inversión productiva o fondos comunes de inversión. O sea, se puede invertir hasta el 30 de septiembre y después retirarlo. Y también habilita que se retire por operaciones onerosas. O sea, si uno tiene que hacer una operación, por ejemplo, de una escritura o la compra de un rodado, también habilitaría que se retire antes del 30 de septiembre sin la retención del impuesto del 5%. En todos los casos donde se retire antes o no sea sobre estos fines específicos, bueno, ahí ya hay que saber que sí se va a aplicar la retención del 5% y lo va a hacer el banco o la LIC de forma directa. Así que bueno, eso es lo importante comentarles acá y tener en claro quizás cuáles son las posibilidades de regularizar más de $100.000 o menos de 100.000 sin pagar impuesto dentro de estas alternativas. Y bueno, para ir cerrando un poco, como beneficios para tener en cuenta con adhiriendo a este blanqueo, tenemos varias liberaciones. Van desde el pago de impuestos, o sea, todo el impuesto que hubiera correspondido ingresar en su momento por estos bienes que uno no tenía declarado, bueno, entrando en el blanqueo, libera de todo ese pago de impuesto que hubiera correspondido. Y además suma liberaciones para delitos que hubieran podido ocurrir por estos bienes no declarados, que pueden ser desde penales tributarios hasta cambiarios o aduaneros. Así que eso también, la verdad que sirve. Y después, bueno, tenemos el tapón fiscal que va a servir como para sanear, digamos, toda la situación del contribuyente que regularice fondos. Y por último, dentro de los beneficios también tenemos que en el caso de que regularice una empresa, se hacen extensibles los beneficios a los socios. Y lo mismo sucede al revés. Si regulariza un socio, los beneficios se pueden hacer extensibles a la empresa. Entonces, bueno, cerrando el tema, como importante me parece destacar el tema de los plazos, el del 30 de septiembre para lo que es regularización de dinero y el del 30 de septiembre también como fecha de la tasa más económica del 5% para todo lo que no sea dinero en efectivo, eh, poder optimizar, digamos, esa primera etapa. El tema de las alternativas, que tengan en cuenta estas alternativas que hay para dinero en efectivo, en donde, bueno, se puede aprovechar a hacer una inversión y el costo quedaría básicamente del impuesto en cero y todas las liberaciones que permite esta ley, ¿no? Porque también eso es importante poder aprovecharlo en cuanto a lo que es liberaciones de delitos y también de impuestos. Así que bueno, con esto estaría cerrando lo que es la regularización de activos, al menos los aspectos más importantes. Y bueno, Jorge, si te parece, te doy la palabra a vos para seguir con tema de moratoria. Perfecto, bueno, buenas tardes a todos. Vamos a pasar al segundo tema del seminario. Bueno, el segundo tema que traemos del paquete fiscal de la ley de bases es el régimen de regularización excepcional de obligaciones tributarias aduaneras y de la seguridad social. Este régimen de regularización básicamente es una moratoria que tiene opciones de pago de contado y de planes de facilidades de pago para la cancelación de obligaciones tributarias
de los contribuyentes. Es bastante amplio y decimos es una moratoria porque no solamente tiene el beneficio de poder hacer cuotas, sino que tiene otros beneficios como reducción de intereses y otros que vamos a estar charlando hoy. Bueno, algunas de las obligaciones que tenemos incluidas son las siguientes, las más importantes. Lo importante en general es que las obligaciones que van a estar incluidas para poder ser susceptibles de incluir en este plan de regularización son todas aquellas que estuvieran vencidas al 31 del 3 2024 inclusive y sus intereses resarcitorios y punitorios y también las multas y sanciones firmes originadas en infracciones cometidas hasta dicha fecha. Eh, También hay algunas situaciones especiales como, por ejemplo, ser obligaciones que estén en discusión administrativa, ya sea en un procedimiento de determinación de oficio o ya en una instancia más alta, como sería una discusión en el Tribunal Fiscal de la Nación o en cobro judicial. Para estos casos, lo único que aclara la ley, que bueno, que el contribuyente deberá allanarse a, a la pretensión fiscal para dar un cierre, digamos, a esa discusión y ahí estar habilitado para incluirlas dentro del régimen de regularización. También se incluyen las obligaciones prescriptas sobre las cuales haya formulada denuncia penal tributaria, que, adelantando un poco, en los casos de que haya para lo que son deudas de valores importantes que entren por la ley penal tributaria, se haya iniciado una denuncia penal, al ingresar dentro de lo que es el plan de regularización, se suspende, digamos, el transcurso del proceso penal hasta que, bueno, se resuelva el tema de la cancelación. Después lo desarrollaremos un poco más. Obligaciones que nacieron en el marco del aporte solidario extraordinario. Recordarán que hubo un aporte extraordinario sobre grandes patrimonios. Bueno, eso también está incluido. Todo lo que son retenciones y percepciones no ingresadas por los agentes de retención. Planes de pago que haya operado o no la caducidad al 31 de marzo de 2024. También se van a poder incluir y hay una reformulación que ahora vamos a ver. Y después también se incluye lo que son el anticipo extraordinario de impuesto a las ganancias a grandes empresas, que en realidad es un anticipo extraordinario que fijó la FIP para periodo 2022-2023 en base a los ingresos de las empresas que a pesar de que se incrementaron por inflación también, bueno, tomaron como un determinativo para definirlas como grandes empresas y como que tengan un anticipo adicional. Y los anticipos de ganancias y bienes personales entrarían también solamente los vencidos al 31 de marzo de 2024. Y sobre este punto es importante recalcar que lo que aclara la ley que para lo que son pagos a cuentas de impuestos y de anticipos de impuestos, etcétera, la inclusión en el plan de regularización es solo a los efectos de gozar de los beneficios de reducción de intereses, porque estos conceptos, este último concepto de pago cuenta, repito, y anticipos, deberán pagarse dentro de un pago cuenta al iniciar el plan. Es decir, no entran dentro de lo que es la financiación como todas las demás obligaciones que mencionamos. Pasando a lo que son las obligaciones que están expresamente excluidas del régimen de regularización, tenemos todo lo que es aportes y contribuciones con destino a obras sociales, las deudas por cuotas destinadas a la RT, es decir, todos aquellos conceptos que están dentro de lo que son las declaraciones de cargas sociales, pero que no corresponden a lo que es seguridad social. También está excluido lo que es el aporte al RENATE, al RENATREA y lo que es seguro de vida obligatorio. Todos esos conceptos no entran. Lo que sí entra es lo que es aportes y contribuciones de la seguridad social.
Tampoco están incluidos los aportes y contribuciones al régimen de casas particulares, tampoco lo que es cuotas del monotributo, sí se incluye lo que es autónomos. Las obligaciones incluidas en planes de facilidades de pago caducos presentados en el marco del presente régimen, bueno, aclaran que sí entran los planes de facilidades que estuvieran vigentes o no caducos, pero si yo hago un plan por este régimen de regularización, por la moratoria, y se me cae, no lo puedo reincluir, digamos. O sea, está excluido expresamente. O sea que hay que tener mucho cuidado con el tema de la caducidad y respetar las fechas de débito en el caso de plan, ¿no? Eh, los anticipos y pagos a cuenta, excepto lo que les comenté en el último punto anterior, y los intereses resarcitorios y punitorios, multas y demás accesorios de todos estos puntos que están expresamente excluidos. Bueno, pasando un poco a cómo, ya sabemos qué podemos incluir. Bueno, cómo lo podemos cancelar y qué beneficios vamos a tener. La ley lo define en dos esquemas bastante claros y lo vamos a ver de esa misma manera. Por un lado tenemos lo que es plan de contado o 3 cuotas mensuales, que es el cuadro que están viendo en pantalla en este momento. En este caso no hay diferenciación de tipo de contribuyente. Diferenciación de tipo de contribuyentes nos referimos a personas físicas o jurídicas. En el caso de pymes, la que es, hace distinción de micro, pequeña, mediana. Dependiendo del tipo de contribuyente, en el otro esquema vamos a ver algunas diferenciaciones. En este caso, para todo el universo de contribuyentes que quieran cancelar de contado o 3 cuotas, los 3 periodos importantes a tener en cuenta son los que ven en pantalla. Para todos aquellos que adhieran hasta el 15 del 8 de 2024, van a tener una condonación de intereses del 70%. Después tenemos otro esquema que es el que sigue, del 16 del 8 al 14 del 9, tendrán una condonación de intereses del 60%. Y para el último periodo, que es del 15 del 9 al 14 del 10, tendrán una condonación del 50%. El más interesante, obviamente, dado que es lo único que varía en este esquema, es 70 y 60%, que son los primeros. Y bueno, el pago es de contado o en 3 cuotas. En el caso que se opte por 3 cuotas, no se debe pagar un pago a cuenta. Últimamente, en los últimos años, los planes a cuenta de AFIP incluyen los planes de pago, perdón, incluyen un pago a cuenta para el inicio del plan, que es un porcentaje de la deuda. En este caso está el beneficio de que en estos 3 casos yo inicio el plan y empiezo a pagar mensualmente a partir del día 16 del mes siguiente. En este caso solamente tenemos que tener en cuenta que, como comentara, en el caso que se incluya anticipo extraordinario de ganancias, pagos a cuentas y anticipos, como les comentara, se deben incluir en un pago a cuenta. Así que en esos casos, si se diera, tendría que pagar un pago a cuenta por estos conceptos que expresamente se deben pagar de esa manera, pero no por el resto de las obligaciones que quedarían dentro de lo que son las facilidades. Pasando a planes superiores a 3 cuotas, que también son muy interesantes porque por lo general este tipo de regularizaciones tiene muchas cuotas. Entonces, acá nosotros lo dividimos por tipo de contribuyente, nos pareció mucho más claro, y lo vamos a ver de esta manera. Tenemos, para el caso de personas humanas, y asociaciones indivisas, excepto las micro y pequeñas pymes que están incluidas en otro punto, tienen forma de pago hasta 60 cuotas. Para el caso de micro y pequeñas empresas y sin fines de lucro, ya sean personas físicas, unipersonales o jurídicas, van a tener hasta 84 cuotas. Para el caso de medianas, tramo 1 y 2, excepto personas humanas y sucesiones indivisas que van a entrar por el primero, hasta 48 cuotas. Y para el resto de contribuyentes, que podría ser, por ejemplo, una persona jurídica que por sus ingresos no califica como ni micro, pequeña, ni mediano 1 y 2, tienen hasta 36 cuotas.
Para todos los casos, los beneficios de reducción de intereses son los mismos que van a ser. Si adhieren hasta el 14 del 10 2024, desde la entrada en vigencia de la ley, van a tener una reducción de una condonación en realidad de 40%. Para aquellos que adhieran al régimen de regularización que estamos viendo en pantalla, del 15 del 10 al 13 del 12, la reducción va a ser del 20%. Y la otra distinción que hace es los pagos a cuenta, que bueno, lo hace un poco más beneficioso. En este caso sí, todos los planes tienen un pago a cuenta, como les comentara antes, y lo hace más beneficioso para aquellas empresas más pequeñas dentro de lo que es pyme o medianas y demás. Entonces, en este caso tenemos para lo que son personas humanas, instituciones sin divisas, un 20% de pago a cuenta, para las micro y pequeñas empresas y entidades sin fines de lucro, un 15% anticipo. Para las medianas tramo 1 y 2, excepto personas humanas, un 20% y resto de contribuyentes un 25%. Algunos temas con respecto a regularización de planes de facilidades. ¿Qué pasa si yo tengo planes de facilidades vigentes y quiero tener el beneficio de condonación de intereses para estos planes? Los quiero reformular, los quiero cancelar de otra manera. Bueno, está habilitada esa opción. Nos indica que se podrán regularizar planes de facilidades vigentes al 31 de marzo, es decir, que si hice planes posteriores a esa fecha, esos no los puedo incluir. El modo de cancelación para esta reformulación es de pago contado o hasta 3 cuotas, es decir, todo lo que vimos de mayor cantidad de cuotas no aplica para estos casos. Es contado o 3 cuotas para esta regularización de planes, que quizás quedan pocas cuotas y se quiere aprovechar. El tipo de contribuyente es sin distinción. El modo de cancelación ya lo había comentado. Se puede adherir a esta regularización hasta el 14 del 10 2024. Acá hay una sola fecha y es la importante. Y los beneficios será un 30% de condonación de los intereses resarcitorios y punitorios devengados a la fecha de consolidación original. O sea, de esos intereses que se generaron al generar el plan, va a haber una reducción. Y en base a lo que queda, se reformula. Beneficios, que ya los fuimos adelantando. Bueno, nos pareció importante en unos comentarios finales comentar los beneficios que propone el régimen. Principalmente, bueno, la condonación de intereses, que ya la hablamos en extenso, que bueno, porque fue además subiendo la tasa de interés en los últimos periodos, es bastante beneficioso. Suspensión de acciones penales, como les comentara, si se inició una acción penal, bueno, se suspende hasta que se resuelva, obviamente después seguirá una vez que uno cancela la deuda, el curso de, digamos, que indicará la ley, ¿no? Obviamente, pero una vez que yo ingreso, voy a tener la extinción de acciones penales respecto de obligaciones canceladas con anterioridad a la fecha de entrada de vigencia del régimen. O sea, tengo otro beneficio más que una vez que yo adherí, aquellas obligaciones que ya había cancelado y podían ser susceptibles de alguna acción penal, que extinguiera la acción. Y por último punto, tenemos la reducción de honorarios de abogados del fisco. Esto es para el caso de deudas que hayan llegado a una instancia judicial, donde la FIP a través de sus abogados esté tratando de realizar el cobro ejecutivo. Bueno, esas obligaciones las puedo incluir para cerrar ¿cómo se llama? El juicio con la FIP y evitar embargos y todos esos temas que suelen conllevar estas acciones de cobro ejecutivo, pero además se suele pagar honorarios a los abogados del fisco, que suelen ser altos, bueno, tendrán una reducción del 50%. Bueno, esto es lo que le queríamos comentar con respecto al plan de facilidades.
Le vamos a dar la palabra al contador Juan Salerno, que nos va a hablar un poquito sobre los bienes personales y que tuvieron varias modificaciones. Bueno, gracias, Jorge. Bueno, entrando al tema bienes personales, justamente ahí tenemos 5 situaciones para contemplar. La primera es la más concreta, es la fecha de vencimiento. Este impuesto normalmente vence en el mes de junio, y dado todas las demoras en los trámites legislativos que hubieron, que son de público conocimiento, se establecieron nuevas fechas y van a vencer para fin de agosto, o sea, del fin del presente mes. Eh, Hay trascendidos que podría llegar a prorrogarse, pero en principio la fecha de vencimiento para presentación de bienes personales son del 26 al 28 de agosto. Entonces aquí vamos a hablar mínimos exentos que se han incrementado, las nuevas escalas que son más ventajosas, el beneficio para los cumplidores y el régimen especial de ingreso que se puede comenzar. Este año 2023 se pagarían por 5 años y nos daría un régimen muy especial que es el régimen de estabilidad fiscal. Aquí, cuando les comentaba de mínimos exentos, básicamente el año pasado el mínimo exento, y para este año 2023, si no se modificaba la ley, va a ser alrededor de 10 a 15 millones. El mínimo exento, de acuerdo a la ley 27743, se pagaría impuesto a los bienes personales por todos los bienes que excedan los 100 millones de pesos. O sea, se incrementó notariamente mucho más allá de la inflación. Lo mismo el mínimo exento para la casa habitación. Previo al dictado de esta ley, el impuesto que se evitaba, o sea, la base imponible que se evitaba era de unos 28 o 30 millones por la casa habitación, y en este momento, con el dictado de la ley, el mínimo exento es de 350 millones de pesos para la casa habitación. O sea que sobre ese valor, recién ahí se comenzaría a pagar impuesto a los bienes personales. Las escalas, ha habido escalas que iban en el año anterior con la modificación que estuvo desde el año 2019 en adelante. Las tasas de impuesto a bienes personales eran del 1,75 máxima para bienes nacionales y 2,25 para bienes en el exterior. El dato importante con esta modificación es que se unificó. Ya no hay la distinción entre bienes del exterior y bienes del país. Y para este año 2023 es del 1,50. Y luego va a ir descendiendo año a año al 1,25, 1,50 hasta quedar para el año 2027 en el 0,25% como tasa máxima. Con lo cual eso también es un beneficio y nos da cierta previsibilidad para calcular bienes personales, que había sido muy gravoso en los últimos años. Establece también la ley un beneficio para los contribuyentes cumplidores. ¿A quién alcanza esto? Alcanza para todos aquellos contribuyentes que para los periodos 2020, 2021 y 2022 hayan presentado y cancelado el impuesto a los bienes personales antes del 31 de diciembre de 2023. O sea, para todos aquellos que cumplieron con ese requisito, se le va a reducir la alícuota de bienes personales en el 0,50% para el año 2023, 24 y 25. Quiere decir que si en el año 2023 nos alcanzaba la tasa del 1,50 como máximo, se va a reducir al 1. Y así todas las escalas sucesivamente. Con lo cual ahí también tenemos un importante beneficio. Aquí lo podemos ver, se los muestro, luego este material va a estar compartido justamente por la liga con la disposición, con lo cual aquí van a poder ver que una persona que no cumple con el beneficio cumplidor varía desde el 0,50 hasta el 1,50 según la escala. Para el beneficio cumplidor iría, como tasa máxima 1%, iría bajando todas las escalas, con lo cual sería mucho más económico. Y para los años sucesivos, tal cual como le comentaba, la tasa va a ser del 1,25 como máximo para el 2024 y luego va a bajar al 1, al 0,75 para el 2027, llegar al 0,25%. Realmente aquí tenemos una reducción bastante significativa. No se produjo en un solo año como se esperaba, debe ser por motivo de recaudación fiscal también, pero si esto se cumple, realmente se va a llevar a niveles que internacionalmente es normal para un impuesto patrimonial, y no es tan excesivo como era hasta este momento. Una situación que hay que contemplar muy bien, y esto es
uno de los puntos beneficiosos y que hay que analizar para ver quién lo quiere aprovechar y quién lo puede aprovechar, es que esta ley dispone un régimen especial de ingreso del impuesto a los bienes personales, en los cuales permite cancelar en la declaración, junto con la declaración jurada de 2023, el 2024, 25, 26 y 27. ¿Cómo es esto? Bueno, tomando como base el impuesto del 2025, el 2023, perdón, se multiplica por 5 y se le aplica una tasa muy reducida que es del 0,45%. O sea, ahí nos está dando que nos daría una tasa efectiva del 2,25 total, en cambio del 1,50 para los cumplidores. Y esto tiene otro tipo de beneficio también, que es el beneficio que nos da, que es de estabilidad fiscal. ¿Qué significa esto? Y esto está expresado directamente en la ley, que hasta el 2027 las alícuotas, ya el contribuyente que adhirió a este régimen especial de ingreso, ya no tiene que presentar bienes personales, ni en 2024, ni en 25, 26, 27. Y luego del 2028 hasta el 2038 le va a dar un régimen de estabilidad fiscal establecido por la ley, donde no se va a poder modificar el impuesto, aunque cambie de nombre, aunque digamos, esté repartido en dos, tres impuestos, la tasa máxima para impuestos patrimoniales que afecta al contribuyente no puede ser superior en ningún caso al 0,25. Ahí nos da un marco de previsibilidad muy fuerte y aparte esto está directamente en la ley, lo cual, si llega a haber alguna disposición legislativa que modifique esto a partir de otra administración gubernamental, bueno, obviamente el contribuyente tiene un punto a favor y fuerte para defender esta posición, debido a que está establecido directamente en la ley la previsibilidad y la estabilidad fiscal que nos va a proteger. ¿Qué tenemos acá? Bueno, ¿cómo es este régimen especial? Bueno, aquí hay que hacer un pago inicial del 75% del impuesto total y luego estamos esperando, estas normas son muy recientes y han aparecido todo en forma inmediata, estamos esperando la reglamentación en algunos casos y algunos detalles. Pero aquel que justamente lo puede analizar va a ver que es un régimen beneficioso por la reducción de la tasa y por el tema de la previsibilidad fiscal que nos da el tema de la estabilidad en sí mismo. Aquí justamente hay una situación que está confluyendo, que hay un régimen de blanqueo, tal cual como hablaba María Clerici, y puede haber este régimen especial de ingreso de impuesto a los bienes personales. Bueno, no son concurrentes. Si una persona se adhiere a este régimen especial de ingreso y luego en marzo del año que viene se adhiere al blanqueo, porque va a haber tiempo hasta marzo del año que viene, eh, este régimen especial decae y va a tener que pagar como que fuera un impuesto normal. O sea, no son concurrentes los dos tipos de impuestos. O sea, o utiliza el régimen especial o blanquea. Este, una pregunta que nos han hecho en estos días, por ejemplo, si una persona que entra a este régimen especial, ahora en este periodo, en el mes de agosto, y paga por 5 años. En el año 2025 acrecenta su patrimonio porque le van muy bien los negocios, gana mucho dinero, si por ese acrecentamiento, si tiene que pagar un adicional de bienes personales. La respuesta es no. Ya no se liquida más bienes personales por estos 5 años, o sea, 23 al 27 no liquida más. Y si recibe una herencia, por ejemplo, y el bien que recibe por herencia había sido incluido dentro de este régimen especial, por ese acrecentamiento tampoco debe pagar ninguna carga de bienes personales. Distinto es si recibe algún acrecentamiento patrimonial, por ejemplo una herencia, y no había sido incluido por el causante dentro de este régimen. En ese caso, por ese bien que reciba, o por los bienes que reciba, deberá pagar exclusivamente por esa porción de bienes, el impuesto a los bienes personales. Con lo cual, aquí en este caso, nosotros lo que estamos sugiriendo es medir exactamente en cada oportunidad, a escalas bajas por ahí no le puede ser tan interesante, pero a escalas más altas del impuesto,
cuando tenga cierto tipo de patrimonio, realmente es conveniente ya evaluarlo, hacer los cálculos numéricos de cuánto le serviría y básicamente, al margen de lo monetario, también aprovechar el tema de la estabilidad fiscal, más en un país como Argentina, que hemos tenido variaciones de legislación en el transcurso de los años. En breves periodos de tiempo vemos que esto ha cambiado. Con lo cual, aquí como punto positivo nos tenemos que quedar con que se han elevado los mínimos no imponibles, que las escalas han bajado la tasa del impuesto, y por último este régimen especial que nos permite tener una previsibilidad para casi prácticamente los próximos 14 años. Con lo cual, nosotros decimos que este tema es para que entre en consideración de cada persona y que lo analice bien exactamente. Bien, le quiero dar la palabra ahora a Ignacio Guiró, que nos hable sobre los temas de las normas laborales. Gracias, doctor Salerno. Bueno, buenas tardes a todos los concurrentes a este webinar. Muchas gracias por estar presente. A mí me toca tratar el último de los temas que habíamos planeado, que es las modificaciones en el régimen laboral introducidas por la Ley de Bases. Esta Ley de Bases tan reciente que se publicó el día 8 de julio de 2024, por lo cual todavía no contamos con fallos judiciales que nos puedan orientar sobre cuál va a ser la interpretación que los jueces darán respecto de las modificaciones, pero que nosotros nos adelantamos y aplicando los principios del derecho vamos a ir analizando las modificaciones y cuáles pueden ser las respuestas que den los tribunales. Las vamos a analizar también, las posibilidades de los jueces de resolver en uno u otro sentido, porque esta ley va a dar lugar a muchas presentaciones judiciales planteando inconstitucionalidades, y esto lo vamos a ir viendo ahora. En lo que va hacia adelante de mi relato, vamos a dividirlo en dos partes. Una primera parte en la que vamos a ver a quiénes se le aplica los beneficios de esta ley de bases, porque ante todo tengo que anticipar que tiene muchos beneficios para la empresa e indirectamente para los abogados que defendemos empresas. También nos brinda herramientas que vamos a poder utilizar y que van a redundar en un beneficio y en el ahorro de sumas de dinero, evidentemente. Entonces, vamos por el primer punto. ¿A quiénes se le aplicaría los beneficios de la ley de bases? Y acá tenemos que dividir tres casos, y si podemos pasar a la primera filmina, ya la tenemos, muy bien. Hay tres casos que hay que diferenciar. En los contratos de trabajo celebrados a partir del 9 de julio de 2024 en adelante, a esos contratos nuevos se le aplica la ley de bases. ¿Por qué? Porque la ley de bases fue publicada el 8 de julio de 2024. Por lo tanto, todos los contratos, todo el personal que se contrató con posterioridad, se le aplica la ley de bases. El segundo caso, que serían los contratos de trabajo extinguidos antes del 9 de julio de 2024, que sería el caso de empleados que ustedes hayan contratado, por ejemplo, a modo de ejemplo, el año pasado, y por determinada decisión fueron despedidos antes del 9 de julio. A esos casos, a esos contratos y a esas situaciones no se le aplica la ley de bases. Estén o no estén en juicio esos empleados que fueron despedidos. ¿Por qué no se le aplica la ley de bases? Porque las leyes se aplican hacia el futuro y no tienen un efecto retroactivo. Entonces, los contratos que fueron celebrados antes de la ley de bases y que se extinguieron también antes de la ley de bases, indudablemente no se le puede aplicar a la ley de bases. Y el tercero de los supuestos, que es seguramente el más habitual y el que más les debe interesar a ustedes, son de esos contratos celebrados antes del 9 de julio del 2024 y que aún siguen vigentes, que es el caso de todos los trabajadores que tienen ustedes seguramente, gente contratada desde hace años y que todavía siguen trabajando para la empresa. En estos casos nos vamos a encontrar seguramente con el tiempo, cuando ya los tribunales se expidan, con dos posturas. Las posturas de algunos jueces que van a decir que a estas situaciones la ley de bases no se le puede aplicar, ya que no pueden afectarse los beneficios otorgados por la ley anterior más benigna. ¿Qué significa esto?
La ley anterior a la ley de bases preveía una cantidad de beneficios para el trabajador, que ahora se ven acotados, se ven disminuidos con la ley de bases, porque la ley de bases, al contrario, prevé una serie de beneficios en favor de la empresa. Entonces, alguno de los jueces puede decir, bueno, no podemos dejar sin efecto los beneficios de una ley anterior más benigna, cuando se da el caso de una ley posterior menos benigna para el trabajador. Bueno, esa es una base de los jueces que tienen un criterio más pro operario, ¿no? Más pro trabajador. Y otro criterio de otra parte de los jueces seguramente va a decir que la ley de bases se puede aplicar también en estos casos en virtud del principio de modernidad de la ley. ¿Qué es esto del principio de modernidad de la ley? Que una ley posterior deja sin efecto a la anterior. Entonces nos vamos a encontrar con esa disyuntiva. Esta disyuntiva no la vamos a poder dilucidar hoy, porque esto lo va a terminar dilucidando los tribunales de primera instancia, las cámaras de apelaciones, y seguramente la Corte Suprema de Justicia va a ser la última que diga cuál de los dos criterios va a prevalecer. Pero bueno, en definitiva, esta es la situación de las tres posturas, los tres casos de aplicación de la ley de bases. Sentado esto, pasamos a la segunda filmina, donde vamos a ver en qué consisten las modificaciones concretamente. Y como anticipé, se tratan de modificaciones todas en favor de la empresa. Y esto es muy bueno porque justamente por eso estamos aquí. Estamos para analizarlas y la información que ustedes se van a llevar va a ser muy favorable para que ustedes puedan tomar sus decisiones. La primera de las grandes modificaciones de la ley de bases es la derogación de las multas por trabajo clandestino y falta de pago en términos de las indemnizaciones por despido. ¿Qué es esto? A ver, las indemnizaciones, está la indemnización clásica, que es la indemnización por antigüedad, el preaviso, eso va a seguir igual que siempre. Pero estas indemnizaciones siempre se veían complementadas por los que llamamos las multas. ¿Cuáles son las multas? Las multas por trabajo clandestino. Cuando una empresa, por ejemplo, paga una parte del sueldo del trabajador fuera de recibo, esto es una infracción que era sancionado con una multa. Del mismo modo, cuando una empresa consigna en sus recibos de sueldo una fecha de ingreso falsa, una fecha de ingreso posterior a la real, también es una infracción que era sancionada con una multa. Y estas multas eran enormes, a veces duplicando, triplicando las indemnizaciones tradicionales de la ley de contrato de trabajo. Bueno, estas multas fueron derogadas, o sea que hoy por hoy no se van a tener más en cuenta. También dentro de estas multas había otra que es por el no pago en términos de la indemnización por despido. O sea, uno despedía, no llegaba a pagar en términos la indemnización y después entonces se le aplicaba una multa extra. Esta tampoco está. Así que han sido derogadas. Bueno, una segunda modificación es la simplificación de las contrataciones. La ley establece que las contrataciones de personal van a tener que ser simples, sin mayores complicaciones y electrónicas. ¿Y cómo van a ser estas contrataciones? Todavía no lo dice la ley porque eso lo va a establecer la reglamentación que está en elaboración en este momento. O sea que próximamente va a surgir un decreto reglamentario que va a establecer bien claro y bien detallado cuáles son esas formas simplificadas de contratación. Un tema muy importante también para seguir avanzando en el desarrollo de las modificaciones es la ampliación del periodo de prueba. Hasta ahora veníamos con un periodo de prueba de 3 meses y esta ley, la ley de bases, ha extendido este periodo de prueba de 3 a 6 meses. Y también, como algo extra, establece la posibilidad, a través del convenio colectivo de trabajo, de extenderlo aún más. Es decir, hasta 8 meses para empresas de 6 a 100 trabajadores o hasta 1 año en empresas de hasta 5 trabajadores. Vamos a aclarar la cuestión porque acá les dije 3, 6, 8 y 1 año. Hoy por hoy el periodo de prueba vigente es 6 meses. Esta posibilidad de extenderlo a 8 meses o hasta 1 año, eso queda a criterio de los convenios colectivos, de los acuerdos que lleguen las cámaras empresariales con los respectivos sindicatos.
puede pasar o no, es una posibilidad hacia el futuro. Hoy por hoy, el periodo de prueba es de 6 meses. Ahora bien, para el periodo de prueba es necesario cumplir con una serie de reglas. ¿Y cuáles son estas reglas? Se las voy a enumerar, que lo dice la ley, pero se las voy a enumerar para que ustedes puedan también refrescarlas. No se puede contratar a un mismo trabajador más de una vez. La segunda regla, se pagan aportes y contribuciones durante este periodo. Es decir, durante el periodo de prueba se pagan aportes y contribuciones. Se debe registrar la contratación desde el primer día. Es muy habitual que algunos empresarios no lo hacen así, y el no registrar la relación desde el primer día es un error. Primero porque dejan abierta la posibilidad de intimaciones, y segundo porque implica, la ley dice que si no se cumplen con estas reglas, será interpretado el incumplimiento como un desistimiento por parte de la empresa de gozar del beneficio del periodo de prueba. Entonces es como si ya no estuviera prueba, como si estuviera efectivo. La cuarta regla del periodo de prueba es que se tiene en cuenta como tiempo de servicio. Y la quinta es una prohibición. Está prohibido contratar sucesivamente a distintos trabajadores para ocupar un mismo puesto de trabajo. Es decir, no se puede ir saltando de trabajador en trabajador para un mismo puesto de trabajo. Bueno, pasamos a la siguiente filmina. Esto también es interesante. Se crea, sobre todo para las empresas pequeñas, se crea la figura del trabajador independiente. Este trabajador independiente podrá contar con hasta 3 trabajadores colaboradores para llevar adelante un emprendimiento productivo sin que exista relación de dependencia entre ellos ni con terceros contratantes de los servicios u obras. ¿Cuál sería el caso? Sería el caso de, entonces, un pequeño emprendimiento realizado entre, por ejemplo, 4 personas, y lo bueno es que ya no se va a poder hablar de que exista relación de dependencia entre ellos ni con respecto a terceros, por si hay una empresa usuaria de estos servicios. Entonces, se va a tratar de una figura del trabajador independiente, y al no haber relación de dependencia no hay indemnización. Así que en ese aspecto es un avance. Y en esta figura del trabajador independiente está prohibido fragmentar o dividir los establecimientos para obtener beneficios en fraude a la ley. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, a alguien se le podría ocurrir fragmentar su empresa en sectores de 3 o 4 personas a los efectos de gozar este beneficio. Bueno, esto está prohibido. O sea, esto es para aquellos casos que genuinamente se trata de un emprendimiento de 3 o 4 personas. Pasamos al siguiente. También hay unos beneficios para las empresas que utilizan los servicios de contratistas. Los trabajadores pueden ser empleados directos de quien registre la relación laboral, aunque fueran contratados para proporcionarlo a terceros. Yo les cuento cuál es el tema que tenemos los abogados que hacemos derecho laboral con los contratistas, y es que el abogado que hace parte actora, decimos nosotros, es decir, el abogado que inicia la demanda por parte del trabajador, suele meter dentro de la bolsa a contratistas, a empresa usuaria, y a pedir las multas, y todos adentro de la bolsa del juicio, y después, bueno, a salir como cada uno pueda. Bueno, frente a esa situación, evidentemente lo que se está buscando aquí es individualizar bien a quién es el empleador, ¿no? Para que no entren todos como demandados, sino que entre el empleador que efectivamente regularizó y registró la relación laboral. La empresa usuaria no va a quedar exenta de responsabilidad, pero va a tener una responsabilidad acotada solamente al pago de las obligaciones laborales o previsionales devengadas durante el tiempo de efectiva prestación de esta última. ¿Qué significa esto? Supongamos que hay un contratista y hay una empresa usuaria. El contratista tiene empleados y los empleados le inician un juicio al contratista y también la demandan a la empresa usuaria. Bueno, la empresa usuaria va a decir, si el contratista no cumplió con sus obligaciones laborales o previsionales, solamente soy responsable solidaria por el periodo en que ese empleado trabajó para mí. Porque estos contratistas han trabajado seguramente para otros empleadores, para otras usuarias también. Y esto es lo que solía pasar, que se demandaba una y quizás el trabajador había trabajado un par de meses y lo demandaban por varios años de relación laboral. Así que es un avance también.
Otra de las modificaciones es la presunción del contrato de trabajo. Bueno, yo les voy a contar cómo es esto. El artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo establece una presunción que siempre favorece al trabajador. Y esta presunción significa lo siguiente: si el trabajador puede probar en el juicio que prestó tareas para una persona, la simple prestación de la tarea implica relación de dependencia. Es una presunción de relación de dependencia y por lo tanto da lugar al pago de indemnizaciones en el caso de despido. Y acá había en el medio una serie de relaciones que a veces no eran una relación de dependencia. Sí había un servicio, una prestación de servicio, pero no había una relación de dependencia. Y este artículo venía a complicar las cosas. ¿En qué casos, por ejemplo? Y a veces eran en cuestiones de servicios profesionales. Una empresa cuenta con los servicios de un profesional y este profesional, por el simple hecho de haber prestado servicios, invocando este artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, decía, bueno, hay relación de dependencia. Bueno, a partir de aquí, la ley se está tratando de hacer una diferenciación entre la prestación de servicios profesionales o de oficio que no generan pago de indemnización, de aquellos casos en los que realmente hay una relación laboral y que si culmina por culpa de la empresa, entonces habrá derecho a indemnización. Esto era muy necesario, porque como digo, hay casos muy limítrofes en los que se utilizaba y se abusaba de esta figura de la prestación de servicios. Vamos a pasar a la siguiente filmina. También hay modificaciones en el tema de la maternidad para los que tienen empleadas femeninas. Son pocas las modificaciones igual en este aspecto. Se le da la posibilidad a la trabajadora que opte por trabajar hasta 10 días antes de la fecha de parto y acumular los restantes 80 días para después del parto. En lo que se refiere a la indemnización por despido, más allá, digamos, de lo que ya aclaré, que las multas han sido derogadas, eso queda claro. ¿De qué estamos hablando con la indemnización por despido? Es la indemnización por antigüedad, el preaviso, el mes de integración. Este tipo de rubros eran los que estamos hablando acá. Eso sigue todo igual con la ley anterior, sigue igual con esta ley de bases. ¿Pero qué cambia? Le da la posibilidad a tanto cámaras empresariales como sindicatos para que a través del convenio colectivo de trabajo puedan modificar el régimen actual, que es el régimen que acabamos de decir, de indemnización por antigüedad, preaviso y mes de integración, por un régimen similar al de la construcción. No sé si todos saben cómo es el régimen de la construcción, pero es un régimen en el que se va haciendo un depósito, empleador y trabajador van haciendo un depósito en una libreta, en una cuenta, y al final de la relación laboral no se paga indemnización, sino que el trabajador va y cobra lo que tiene depositado en la cuenta. Básicamente, explicado sencillo, es así. Bueno, le están dando la posibilidad a sindicatos y cámaras que por convenio colectivo modifiquen estos regímenes de indemnización y los puedan convertir quizás en el cese laboral de la construcción. Pero eso todavía no está vigente, es una posibilidad solamente. Hoy por hoy, las indemnizaciones siguen igual que antes. Repito, y recalco, las multas desaparecieron. En cuanto al despido discriminatorio, hay una cláusula que dice que prohíbe los despidos discriminatorios y agrava las indemnizaciones en un 50%, pero elimina la posibilidad que el trabajador pida reinstalación en el puesto de trabajo. Si uno lo lee así, dice, esto es en beneficio del trabajador. Y yo les digo que no es en beneficio del trabajador por los siguientes motivos. El régimen anterior de despido discriminatorio le daba al trabajador la posibilidad de pedir una indemnización mucho mayor al 50 o al 100% de la indemnización por antigüedad. Le daba la posibilidad de pedir daño moral, le daba la posibilidad de pedir que se llama una reparación integral de los perjuicios sufridos. Y le dejaba al juez la posibilidad de prácticamente cotizar de manera a su antojo el valor del despido discriminatorio. Y en este caso lo que está haciendo la ley es cotizarlo en un 50%. Y también está eliminando la posibilidad de reinstalación en el puesto, lo cual en la legislación anterior
era una de las chances que tenía el trabajador. El trabajador podía pedir que se lo reinstale. Estamos hablando del trabajador discriminado, ¿estamos? El trabajador que decía que había sido víctima de discriminación podía pedir que se lo reinstale en el puesto de trabajo o podía ir por la indemnización integral, que era, como ya dije, una indemnización sin límites. Bueno, ahora la ley dice, no puede volver más a pedir la reinstalación, pero además la indemnización ya no es ilimitada, es una indemnización cotizada en un 50% de la indemnización por despido. Y el último punto es el despido directo por bloqueos. Aquí la ley introduce algo novedoso también, que es una causal específica de despido para el caso de bloqueos. Se establece como causal de despido directo con causa el participar activamente en bloqueos o tomas de establecimiento cuando duran. Bueno, ahí está el tema. Es una causal autónoma de despido con causa, es decir, producido el bloqueo, puede haber un despido con causa sin pago de indemnización. Pero para esto también hay que tener en cuenta ciertos condimentos que la ley exige. Primero, dice que también puede haber despido directo si se afecta la libertad de trabajadores de quienes no adhieran a la medida de fuerza mediante actos, hechos, intimidaciones o amenazas, cuando se impida u obstruya total o parcialmente el ingreso o egreso de personas y o cosas al establecimiento, cuando se ocasionen daños en personas o en cosas de propiedad de la empresa o de terceros situadas en el establecimiento, instalaciones, mercaderías, insumos, materias primas, herramientas, etcétera, o se las retenga indebidamente. Pero atentos a esto porque no es tan automática, salvo el caso del daño a herramientas y a instalaciones, que ese sí es automático, el despido puede salir directamente. En los demás casos, en el caso de bloqueo, tiene que haber una intimación previa. O sea, ustedes, los empresarios, tienen que hacer primeramente una intimación en la que se solicita que cesen el supuesto, o sea, se cesen en la conducta injuriosa, es decir, se los intima para que cesen el bloqueo, y si no lo hacen, entonces recién allí se puede disponer el despido directo con causa que los exime de tener que pagar indemnizaciones. Bueno, hasta aquí ha sido todo, espero haber sido claro y le vuelvo la palabra al doctor Salerno y quedamos a la espera de las preguntas que tengan. Bueno, muchas gracias, Ignacio Viró, la verdad muy clara la explicación en el tema laboral. Bueno, no veo preguntas aquí, algunas dudas que sí han surgido de otras charlas es sobre el tema blanqueo, básicamente. Si, por ejemplo, si se blanqueaban menos de $100.000, si se podía retirar a partir del 1/10, la confirmación es que sí. El tema con esa situación es que hoy la apertura de cuentas todavía no es tan efectiva en la mayoría de los bancos. Según leemos, en el Banco Nación aparentemente ya estarían dispuestas, pero en el resto de los bancos todavía hemos averiguado directamente, todavía no estaban abiertos justamente, o no estaban operativas la apertura de la cuenta. Dinero en efectivo en el exterior, que también nos han consultado, es muy difícil eso exteriorizarlo, debe venir a Argentina o depositarlo en un banco del exterior, lo cual es bastante complicado. Pero bueno, igualmente, para no extendernos mucho en el tiempo, tienen los datos de contacto nuestros.